Hermanos, en esta hermosa noche, miren, no vino el evangelista, va. Hay que orar por él. Ay, bueno, el Señor es bueno, hermano. ¿Para cuánto ha sido bueno el Señor? Para mí ha sido bueno. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Porque Él ha sido bueno con nosotros y nosotros tenemos agradecimiento con Él. Entonces, usted está agradecido con el Señor, ¿verdad? Estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Quizás no estuviera acá, ya estuviera muerto, ¿verdad? O en una cárcel, pero su gracia, su amor me tiene aquí en este lugar. Dice de que durante el tiempo de que cuando Dios nos trajo para este país, tanto que le clamábamos a Dios cuando veníamos en el camino, ¿verdad? Y Dios nos concedió la petición. Aquí estamos, hoy los tienen estamos en sus manos. Ahora usted y yo tenemos que honrarle a Él. Tenemos que dar la promesa que le hicimos a Él. Entonces, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Gloria a Dios. San Juan, capítulo 3. Estaremos meditando, hermanos, en estos versículos. San Juan capítulo 3, versículo. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 5. Gloria a Dios. Y vamos a agarrar de base el versículo 5. Y con la ayuda del Señor vamos a estar meditando en la palabra del Señor. San Juan capítulo 3, versículo 3. Y de ahí brincamos al versículo 5. Amén. Cuando lo tenga, usted puede decir un amén. Amén. Le damos lectura a la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5 dice: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oramos. Amado y buen Dios que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu palabra, por el consejo, Señor, que tú nos vas a dar en esta noche. Pasa el carbón encendido, Señor, en nuestros labios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida. Muchas gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu presencia, Señor, en este lugar, en este auditorio. Bendícenos, Señor, con tu palabra, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias en esta hora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Tome asiento, hermano. En este pasaje, hermano, de la Biblia, allí en el versículo 3, en el capítulo 3, usted ve las letras grandes que las palabras que Jesús le daba a este hombre, y era de que era necesario nacer de nuevo, para llegar al versículo 5, donde yo quiero hablar. Entonces, Nicodemo, hermanos, era un hombre muy preparado, ¿verdad? Estudiado, tenía letra, y él le hizo preguntas al Señor. Entonces Dios le dio respuestas, pero él no le entendía lo que Jesús le decía, porque él no entendía lo espiritual. O sea, él entendía su maestría que tenía, ¿verdad? Su universidad. Entonces, si usted platica con un universitario y no conoce del Señor, él le va a contar lo que él ha aprendido, su carrera. Si ha estudiado de abogado, él le va a decir: yo estudié para eso. Sabe que los abogados estudian 1 año y medio o 2 años por lo menos, porque les enseñan una clave, cómo poder hablar y cómo poder robarle a las personas sin que las personas ellos son bien fáciles para sacarle el dinero a uno. Pero ellos ya estudiaron para eso. Ellos se dirigen por códigos, y esos códigos son respetados. O sea, todos los abogados se van dirigiendo por esos códigos. Entonces, cuando están ahí haciendo los papeleos y todo, ellos están seguros que no va a haber ninguna falta que ellos van a cometer, porque ellos ya saben lo que estudiaron y conocen su carrera. Entonces, hermanos,
Pero me llama la atención a mí en este versículo 5, donde dice, respondió Jesús, y dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esas fueron las palabras de Jesús. Y es una gran verdad, que es necesario venir a Cristo para poder heredar la vida eterna. Antes usted y yo estábamos en una condición donde nadie daba nada por nosotros. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Pero gracias al Señor que vino Él y nos salvó y nos llamó y nos tiene hoy aquí en este lugar. Entonces, cuando Él nos llamó, Él nos cambió el nombre. Quizás cuando andábamos perdidos allá nosotros, ¿verdad?, en vicios, andábamos en los bailes, en las discotecas, de diferentes vicios teníamos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos transformados por Él. Fuimos cambiados. Ya somos nuevas criaturas. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, una persona sellada con el Espíritu de Dios, tiene que haber diferencia. Y la diferencia la tiene que hacer el hombre y la mujer de Dios. Porque las personas que no conocen de Dios, ellos no pueden hacer diferencia de lo que nosotros hacemos acá. Nosotros sí tenemos que hacer diferencia porque tenemos una gran responsabilidad. Que ya Dios nos cambió el nombre, nos limpió. Entonces, cuando ya Dios nos limpia a nosotros somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, tenemos que permanecer en Él, limpios, buscándole en espíritu y en verdad. O sea, no podemos descuidarnos porque ya nosotros somos diferentes, ¿es cierto? Estamos aquí, pero ya no somos de aquí. Pero me llama la atención en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, cuando se manifestó el Señor a nosotros, cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros le recibimos como único y suficiente Salvador, no fuimos nosotros el que lo buscamos, sino que Él lo buscó a nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando la bondad de Dios vino a nuestra vida, hermanos, y cuando usted y yo estábamos ahí perdidos, cuando nadie daba nada por nosotros, el Señor dejó su trono, vino por amor a nosotros. Él, hermano, dice que no abrió su boca, como cordero dice que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Por cárcel, por juicio, dice que fue cortado. Entonces, hermanos, Él vino por amor a usted y a mí. O sea, Él vino a rescatarnos. Cuando Él fue a la cruz, Él dijo, echen todo sobre mí. Enfermedad, cansancio, maldición, echen todo sobre mí porque hecho está. Dice que el velo del templo se partió en dos. Entonces, cuando Él va a la cruz, Él nos recibe a nosotros. O sea, por ese sacrificio que Él hizo, por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Por eso dice Tito capítulo 3 versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. O sea, Dios no nos salvó porque fuéramos inteligentes, porque fuéramos sabios. No, Dios vino por toda la humanidad. Él vino por todo el mundo. Él vino por las prostitutas, Él vino por el borracho, Él vino por todos. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que le reconozcamos como único y suficiente Salvador. Ahora, cuando usted y yo ya hemos venido a los pies de Cristo, ahora ¿qué nos pide Dios a nosotros? Obediencia, santidad. Y si no la tenemos, hermanos, déjeme decirle que es necesario venir a los pies de Cristo y reconciliarnos, aceptarle a Él y caminar en obediencia. El pueblo de Israel fracasó porque no obedeció la palabra del Señor. Entonces lo mismo es hoy. Si usted se llama o dice ser cristiano y hace lo que hace el mundo, entonces usted necesita a Cristo.
Porque usted ya es diferente. Usted ya tiene un nombre diferente. Usted dice en la Biblia que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que es usted. Dios lo sacó, lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted y yo caminamos en la luz de Cristo. Yo no puedo creer a aquellos cristianos que todavía andan allá perdidos y dicen llamarse cristianos solo una semana, 2 semanas, solo las 2 horas en la iglesia, y cuando salen de la iglesia son los mismos parecidos a los que viven en el mundo. No podemos nosotros tener esa vida. O sea, tiene que haber diferencia, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos limpió. Entonces ya no podemos nosotros volvernos a ensuciar, porque Él ya nos limpió. Ahora lo que debemos de hacer es mantenernos en la obediencia, porque no sabemos qué día o qué momento o qué hora Cristo viene por la iglesia. Y si nosotros no estamos preparados, cuando la trompeta suene, no vamos a ir al cielo, no vamos a heredar la vida eterna. Y no es porque no se haya predicado, porque no se haya enseñado, es por nuestras decisiones. Porque el ser humano se pierde porque él quiere. O sea, el cristiano, hermano, peca porque él quiere. Si nadie lo obliga. El hombre mira, observa y lo hace. O sea, muchas personas dicen, yo no sé qué estaba pensando, cómo caí en este error. Esa es mentira. Esa es una gran mentira. Así es, aleluya. Porque el hombre de Dios, hermano, no puede pecar. No puede pecar el hombre de Dios. Sí, porque el hombre de Dios que tiene obediencia, santidad, él ama a Dios. Usted ama y yo amo a Dios. Y estamos aquí no es porque seamos buenos. Estamos aquí, hermanos, porque nosotros tenemos un profundo agradecimiento en nuestra vida. Ese agradecimiento que nosotros tenemos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si Él se despojó, Él dio todo. Él hizo lo imposible en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo hagamos lo posible. Gloria a Dios. Hagamos lo posible. Él hizo ya lo imposible en la cruz. Nadie, ¿o ha visto usted que un amigo da la vida por usted? No. Puede ser su mejor amigo, pero si alguien no está apuntando con algo para hacerle algo, ese amigo va a salir huyendo. Lo va a dejar. Los discípulos dejaron al Señor cuando vieron que lo llevaban a la cruz. A uno le preguntaron, ¿este es uno de los que anda con ellos? Él dijo, no, yo no soy de esos. Entonces, hasta los discípulos, no digamos nosotros. ¿Se imagina ustedes que alguien viniera y entrara por esa puerta y dijera, vamos a agarrar a todos los que proclaman a Cristo? Y venga y van a hacer una fila aquí y aquí mátenos. Entonces yo pienso de que los nacidos de nuevo van a aceptar ese reto. Correcto. Van a decir, yo voy a morir por Cristo. Pero van a haber algunos que van a salir huyendo. Porque de esos hay muchos, hermano. De esos hay bastante en la iglesia. Porque muchos solo tenemos el nombre de que vamos a la iglesia, que nos ponemos un traje, la corbata y venimos a sentarnos. Eso es fácil. Pero el hombre de Dios usted lo puede, es visible. Se ve la búsqueda, se ve el deseo, se ve que tiene deseo de buscar a Dios. Cuando tiene oración se le nota. Cuando busca a Dios en las madrugadas o en el día se le nota. Cuando no tiene oración la persona se le nota. O sea, al siervo de Dios no lo pueden engañar. Porque es visible. Cuando un hombre o una mujer busca de Dios, es visible, detectado. Sí, no sé si me entiende usted, pero se puede detectar eso. Se puede detectar cuando usted metió las patas. Si cuando viene entrando de esa puerta, si usted metió las patas, hizo algo allá afuera, viene con duda queriéndose meter ahí en esa puerta, porque la gente le va a echar, el espiritual le va a echar de ver qué es lo que hizo. Entonces es rápido de que lo detecten. Entonces Dios nos llama a nosotros que vivamos en obediencia y en santidad. Esos requisitos deben de permanecer en nosotros. Mire, pudiéramos nosotros tener quizás todos los domingos un predicador de renombre aquí en la iglesia que viniera a predicarnos, un evangelista. El pueblo está acostumbrado a que le profeticen, pero la profecía más certera es esta, la palabra del Señor, la Biblia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener fundamento en la palabra de Dios.
Aquí tiene que estar el fundamento, porque si usted está fundado en arena, cuando vengan los problemas, usted se va a caer, porque no tiene fundamento en la Biblia. Mire, si usted tiene fundamento y yo tengo fundamento, van a venir las luchas, van a venir las dificultades y usted va a permanecer, no se va a caer, porque tiene el fundamento de la palabra de Dios. La Biblia dice que es eficaz. La Biblia dice que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La Biblia, hermano, fue dada a 40 hombres bajo la unción del Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, hermano, no pierde validez. Es la misma de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios está vigente. Es vigente la palabra de Dios. Está vigente la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. En que le cueste, en que le duela. Búsquelo. Sí, porque a veces nosotros llegamos cansados. ¿Sabe una cosa? Este país es bien tremendo, porque la mayoría que estamos aquí, nosotros trabajamos y todos estamos en un trabajo secular, y ese trabajo nos consume. Entonces llega el cansancio y quizás muchos no oramos ni tan siquiera en la semana unas 10, 20 minutos. Entonces cuando nos sucede eso, hermanos, ¿sabe de que estamos muertos espiritualmente? ¿Por qué? Porque nos ganó más el cansancio del trabajo. Claro, va a llegar cansancio, pero en medio de ese cansancio, Dios tiene poder para quitar ese cansancio. Dios tiene poder para darle fuerza. Dios tiene poder para romper cadenas, ataduras. La palabra de Dios tiene poder para hacer estos cambios. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no intentamos. Queremos la bendición de Dios, pero nosotros no intentamos cómo obtenerla. Dormidos no la vamos a tener. Durmiendo no la vamos a obtener. ¿Usted cree que las personas que Dios usa están durmiendo? No, esas personas han pagado el precio. Y muchos dicen, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como él. No, pues él pagó el precio. Si pagamos el precio, la Biblia dice de que veremos revelaciones. Pondremos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Hablaremos en otras lenguas. Entonces es bíblico. La Biblia dice pedir y se les dará. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es pedirle a Dios, y Él se encargará de darle. Por ahí hay un texto que dice, abre tu boca y yo te la llenaré. O sea, nada más necesitamos hablar con Él. Él le gusta que usted y yo conversemos. Pero se imagina de que solo llegamos y nos dormimos y nada más solo el tiempo que venimos a la iglesia, o si no venimos ni oramos. Entonces ese es el problema, y eso es lo que está viviendo la iglesia a nivel mundial. A nivel mundial está viviendo eso la iglesia, un desánimo espiritual que ha caído en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque las prioridades de nosotros son el trabajo, el carro, la casa. Y está bien que usted se preocupe por eso, pero que su prioridad sea Dios en primer lugar. Si Dios lo salvó, Dios pagó el precio en la cruz del Calvario y le tiene preparado un lugar en el cielo. Y allá lo va a recibir con corona, dice la Biblia. Entonces vale la pena que nos esforcemos. Entonces vale la pena que usted, que venga cansado, venga a adorar a Dios. Vengamos a adorar a Dios, es la palabra correcta, ¿verdad? Yo no puedo estar diciendo venga y yo no vengo. Entonces tenemos que venir, porque los que se esfuerzan, Dios los bendice. Sabe que en el momento en que usted tiene que no quiere venir, es cuando Dios tiene algo para usted. Y una vez lucha, dice, no, hoy no voy a ir. Y a veces lo gana ese demonio que llega de cansancio, porque es un demonio que le pone a uno para no presentarse a la adoración al Señor. Entonces uno tiene que vencer eso. Yo le voy a ser honesto, yo muchas veces he tenido ese desánimo. Y ha estado ese desánimo en mí, pero no me he detenido. Siempre digo yo, Señor, yo sé que estoy cansado, yo sé que siento este desánimo en mí, pero yo voy a ir a adorarte en que no quiera. Y ahí vengo, y cuando yo salgo de la iglesia, salgo diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que congregarnos. O sea, si Dios nos salvó a nosotros, si Dios nos hizo nueva criatura, usted y yo tenemos que adorar a Dios. Aunque al diablo no le guste. Porque al diablo no le va a gustar que usted adore a Dios. Al diablo no le gusta que venga todos los días a la iglesia, que sea de oración.
Porque mire, el enemigo siempre va a atacar a aquella persona que va en crecimiento espiritual. Y lo deja estar, pero va a haber un momentito que lo va a agarrar y le va a poner un stop. Pero depende de usted y de mí si nos dejamos. Porque Dios tiene poder para romper esas potestades del mundo. O sea, Dios tiene poder por medio de su palabra para hacernos libres. O sea, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no ha perdido validez. Las generaciones están perdiendo el sazón. Ya no es el mismo evangelio. Bueno, la palabra es la misma, pero son los ministros que vienen cambiando día tras día. Vienen metiendo diferentes enseñanzas dentro de la iglesia. Y todo eso viene afectando el crecimiento espiritual. Hoy vemos diferentes ministerios. ¿Se acuerda un día de que el pastor me pasó acá que estábamos hablando de unos payasos donde yo estaba antes? Unos grandes eventos, hermanos, eventos muy bonitos pero eran eventos humanos, claro, dicen ellos, estos son métodos humanos, de un solo, son claros ellos, este es un método humano para atraer la gente. Entonces decía uno, ¿y qué hacemos? Bueno, vistamos de payaso unos 3 y los ponemos ahí en la entrada de la iglesia y van a ver que van a decir que hay fiesta y ya la gente va a venir. Ponemos unas cuantas casetas aquí en el parqueo y ponemos como un museo para que ellos vengan a ver lo que tenemos aquí, porque la gente que va pasando y es curiosa, se mete. Entonces, yo nunca me vestí de payaso porque yo no soy tan digamos, para esas cosas. Pero lo que le quiero decir que sí le decía a un hermano, hey, ¿te viste de payaso? Sí, me decía el hermano, no le decía 2 veces. Entonces, pero yo soy un poco más reservado en esa área porque no tengo soltura en esa área. Pero lo que le quiero decir es que cómo dentro de la congregación van a estar pasando estas cosas. Si Dios a nosotros ya nos hizo libres, ya nos ha prometido la salvación, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Honrarle a Él, vivir en obediencia y apartarnos de todas esas fiestas mundanas. Esa fue una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Sí, esa es una de las razones. Entonces, hermanos, si Dios ya lo transformó, lo cambió, hoy sígale buscándole. No se canse. Mire, Tito, ahí estamos, ahí siempre, Tito 3:4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, cuando venimos nosotros a Cristo, Él nos sella con su Espíritu. Amén. O sea, somos propiedad de Él. Y si usted y yo somos propiedad de Él, cuídese. Hónrelo. Honrémoslo. Ya no hagamos lo que la gente hace allá afuera. Porque a veces estamos aquí y yo he encontrado personas que están sirviendo dentro de la iglesia, yo les he visto. Y están iguales como las que están allá afuera. Santo Dios. O sea, y yo las veo dentro de la iglesia cantando, danzando. Entonces digo yo, Dios mío, ¿y qué es esto? O sea, hay mucha, hermano, mentira dentro del pueblo de Dios. No somos transparentes. O sea, eso se ha perdido. Hoy nosotros, hermano, mire, mucha gente no le gusta que le digan que salgamos de la vanidad. Y mire, a muchas personas no les gusta porque la vanidad, la persona vanidosa, cuesta que suelte eso. Sí, hermano, es que las cosas que nos apartan de su amor y de su gracia, esas cuesta dejarlas. Les conté un día de que yo tuve que colgar los tacos porque a mí me gustaba ir a jugar. Yo tenía mis zapatos ahí y yo iba a jugar. Y eso me gustaba a mí. Pero un día cuando yo empecé a buscar a Dios, Dios me empezó a demandar muchas cosas. Entonces cuando ya Dios le empieza a demandar a uno, entonces uno tiene que poner cuidado en eso. Porque si usted no pone cuidado en eso,
déjeme decirle de que usted después no va a sentir la presencia del Señor. Porque ya Dios ya le habló. Ya lo quiere usar. Lo quiere usar en su obra, en su viña. Entonces, mire, si Israel, hermano, si habla el Señor en el libro de Isaías capítulo 5, allí habla de una viña. Y esa viña, el Señor se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Y dice de que buscó frutos en el pueblo. Y dice que el fruto que había era un fruto ácido, silvestre. Entonces, en vez de que diera frutos dulces, dio frutos silvestres. Y esa fue la razón por la cual Israel no entró a la tierra prometida. Porque no honró a Dios, no honró la palabra que Dios le había enviado. Entonces lo mismo hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es honrar a Dios y vivir en obediencia. Si usted se mantiene allí, usted va a ser un cristiano poderoso en las manos de Dios. Gloria a Dios. Sí, porque va a tener libertad para todo. Pero si usted vive allá afuera como los que viven allá, usted nunca va a tener libertad aquí. Usted va a querer hacer lo que hacen aquí, pero no va a poder porque el Espíritu de Dios no lo va a dejar. Santo Dios. Y muchos vivimos esa clase de evangelio. Así es fácil servirle a Dios. Así es fácil venir todos los días a la iglesia y venir solo a sacar el privilegio y después nos vamos para el party. Santo Dios. Así es fácil. A comer carnita asada todos los domingos. Gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que es malo que no coma carne asada, pero ya esas fiestas, como si usted quiere comer carne asada, vaya a la tienda y compre una parrillita y ahí usted con su familia coma carne. Porque en esas fiestas yo tengo amigos que cuando a mí me invitan, pero allí no hay nada sano. O sea, allí hay vicio, allí hay alcohol, allí hay drogas. ¿Y cómo yo voy a...? Sí puedo estar, pero nada más puedo saludar y doy la vuelta rápido, porque no me gusta ya estar, digamos, con esa clase de personas, porque ellos hablan cosas incoherentes, ¿verdad? Que ya uno ya no las puede estar escuchando, pues porque, mire, el hombre de Dios, cuando escucha algo que no es, que es algo raro, el Señor le dice rápido a uno que salga de ahí. Que no puede estar uno allí. Bueno, al hombre espiritual puede entender. El hombre carnal, hermano, él se goza en eso. Él le gusta que le alaben, que reír. El hombre carnal, pero el espiritual, hermano, el espiritual se aparta. Amén. Porque usted y yo estamos esperando a nuestro Salvador. Yo sé que usted es espiritual. Entonces, si usted es espiritual, no se descuida. Si usted está pasando dificultades o está pasando desánimo, hable con Él. Busque ayuda en Él. Usted no busque ayuda donde no va a encontrar soluciones. En Él encontraremos soluciones. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que muchas veces nosotros buscamos soluciones donde no vamos a encontrar una solución. Peor salen las cosas. A veces el problema lo vamos a decir al vecino. Y al final el vecino viene y le dice a otro y al final lo sabe toda la iglesia. Porque usted no tuvo cuidado, no tuvo la sabiduría a quien ir. Cuando usted tenga una dificultad o un problema, vaya a Él. Él sí le va a solucionar el problema. Él lo va a sacar de esa dificultad. ¿Por qué? Porque ya somos nosotros nuevas criaturas. Nos ha cambiado el nombre Él a nosotros. Tenemos acceso a Él. O sea, ese acceso que nosotros tenemos, el mundo no lo tiene. No lo tiene. Porque ellos no nos entienden que nosotros aquí cantamos, adoramos a Dios, estamos reunidos casi la mayoría de los días de la semana. Entonces ellos no entienden por qué nosotros estamos aquí. Claro que nosotros tenemos una misión, ¿verdad? Que la misión es que nosotros le llevemos también la palabra. Y la palabra se da, pero si ellos no la quieren oír, pues usted ya dio el mensaje. Así es. Lo dio rápido y ahí ya están sabedores. Ellos conocen la verdad. Si allá afuera hay gente más bíblica que nosotros, que tienen como dice el pastor, un chip, que tiene ahí el chip, quisiera yo aquí en la mente, porque hay cosas que cuesta retenerlas. Cuando usted pone a leer la Biblia para retener versículos bíblicos, no está tan fácil, pero sí se puede cuando usted tiene un deseo, cuando usted tiene pasión por el Señor. Sí se puede. O sea, hermanos, que Dios a nosotros ya nos ha limpiado con su palabra. Usted es libre. Usted es libre. Sí, somos libres en Cristo. Mire, el mensaje
ayer Dios me dice, esta semana hemos tenido tras mensaje, y mensajes bien poderosos. Por ahí unos que dijeron, ¿cómo no trajeran otra vez al hermanito que vino, verdad? ¿Cómo se llama? Anthony. ¿Por qué quiere que lo traigamos todo? Sí se puede traer todos los días. Pero si no, la palabra que estamos hablando aquí es la misma palabra que él da. Pues. Es la misma. Claro que él tiene un don de Dios, y ese don él lo tiene porque él se lo ha pedido a Dios. Y si usted quiere un don, pídaselo a Dios y él se lo dará. Entonces, aquí está la clave, que nosotros crezcamos en las escrituras, que nos mantengamos aquí, que seamos sólidos en la palabra del Señor. A mí hubo alguien que me dijo, si tú no aprendes a vivir y tú no lees la Biblia y no te sujetas a la palabra de Dios todo el tiempo, vas a andar rebotando como conejo, me dijo. Sí, porque uno a veces no me gusta esto y uno quiere solucionar las cosas uno mismo. Entonces no es así. Entonces cuando usted tenga un problemita, vaya a Dios y Dios le solucionará ese problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, dice Dios que Él responde. Clama a los justos y Él oye. Entonces, ¿por qué nosotros no le hablamos a Él? Mejor agarramos el teléfono y nos ponemos en el, ¿cómo se dice? Facebook. El Facebook va para ahí. Entonces, está terrible cómo vive hoy la iglesia del 2023. Entonces, hermanos, es necesario que usted y yo hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos sacó de allí a nosotros. Dios nos trasladó de ese lugar a una vida agradable. A Israel Dios le dijo, yo lo voy a llevar a una tierra bendecida. Dios nos dice a nosotros, yo tengo una mansión para ustedes. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes en Cristo. No ser cristianos movidizos, porque si me entienden, movedizo es una arena que se mueva. Entonces tiene que ser sólido en la palabra de Dios. Si hay solidez en la palabra de Dios, ustedes van a abrir los vientos, ustedes van a tener, porque aquí tiene la solución, la palabra del Señor. Las grandísimas promesas que Dios nos ha dado, la palabra del Señor. La profecía más certera, la palabra de Dios, la Biblia. O sea, usted no necesita una profecía, usted necesita leer la Biblia. Yo necesito leer la Biblia. Aleluya. Si usted quiere consejo, lea la Biblia. Ahí lo va a encontrar. Lo que pasa es que hoy las profecías son, hermano, hoy te vas a ganar $1 millón o te vas a ganar el carro del año. Así, esas son las profecías de hoy. Las profecías de antes eran profecías para sacar el pecado, como le dijo Isaías a Ezequías, ¿verdad? Arregla tu casa, le dijo, porque morirás. Esas eran las profecías de antes. Hoy las profecías de hoy son bien extrañas. Los sueños de hoy que tienen muchos son bien extraños. Sí, a veces hasta algo de miedo da con esos sueños que muchos tienen. Sueños todos torcidos. Sí, cuando usted y yo tengamos un sueño, busquémosle, pidámosle a Dios que nos dé una confirmación. Así es. Porque si no pedimos la confirmación, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a destruir la grey de Cristo. Sí, la vamos a destruir porque no tuvimos el cuidado. Pero si usted tiene una confirmación, con seguridad hágalo. Porque si no, Dios se lo demandará. Así es. Entonces, pero es necesario que usted 100% seguro. Si usted está seguro, hermano, usted suéltela.
Sí, suéltese. Aquí no está atado, aquí no tiene bozal. Amén. Aquí somos libres. Pero eso sí, asegúrese que Dios ha hablado. Aleluya. Eso sí, porque si no, juicio viene en nuestra vida. Y vamos a caer postrados en cama por mentirosos. Santo Dios. Porque con Dios no se juega. Claro, si usted tiene, Dios le ha dado eso, hágalo. Pero eso sí, asegúrese que es Dios quien le ha dado eso. Amén. Con seguridad usted lo va a hacer y va a ser de bendición. Así es. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros cada día crezcamos en la palabra del Señor. Él nos sacó de ese lugar donde nadie daba nada por nosotros. O sea, estábamos perdidos. Pero gracias al Señor que Él vino por nosotros. Amén. Que Él dejó su trono. Fue a la cruz. Derramó su sangre. Y dijo, hecho está. Yo voy a llevar todo. Enfermedad, dolencia, todo yo lo llevaré. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Se imagina que cree usted que usted ya siendo un hijo de Dios, cómo los mira Dios cuando nosotros no hacemos lo que Él nos ha enseñado o lo que Él nos da con su palabra? ¿Sí? Dice la Biblia que Él detesta el pecado. Ama al pecador, sí, pero detesta el pecado. Mire, la persona que no conoce de Dios, esa persona, Dios no le toma en cuenta esa falta, porque no conoce. Pero a usted y a mí, que somos conocedores de la palabra de Dios, claro que nos va a tomar en cuenta eso. Porque conocemos las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Conocemos la palabra. Amén. Y si lo hacemos, hermanos, yo le doy un consejo, no lo haga. No lo hagamos, porque si lo hacemos, viene un juicio terrible a nuestra vida. Hay otro versículo aquí, estamos en el libro de Romanos capítulo 8. Vaya a Romanos capítulo 8. Ahí estamos cerca. Romanos capítulo 8. Dice, mire lo que dice este versículo, hermano. Romanos capítulo 8, 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios si no estamos nosotros haciendo lo que Dios dice? Amén. ¿Cómo cree usted que podemos agradar a Dios? Lo vamos a agradar cuando usted se santifica, cuando yo me santifico. Entonces agradamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero mire lo que el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Eso es lo que estábamos hablando al principio. Nosotros ya no somos carnales, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Nosotros ya somos espirituales. Porque ya nosotros somos nuevas criaturas. Entonces ya usted y yo ya no podemos andar haciendo lo que los del mundo hacen. Amén, gloria a Dios. Ya no se puede, porque ya somos nosotros regenerados. Amén, gloria a Dios. Sí, ya fuimos regenerados por Cristo. Fuimos cambiados. Entonces, hermano, necesitamos nosotros dar testimonio de Cristo. Yo recibí al Señor y Él hizo milagros en mi vida. Usted lleve ese mensaje de afuera. Cristo te puede salvar, Él te puede sanar. Él te puede sanar de ese cáncer. Él te puede sanar de esa parálisis que está ahí. Es el testimonio que nosotros podemos darle a aquellas personas que no conocen de Dios. Gloria a Dios. Él te puede sacar de ese vicio. Él te puede levantar de esa cama. Sí, porque nosotros, hermanos, bíblicamente Dios nos habla por medio de su palabra y para Él no hay límite. Todo lo que nosotros necesitamos, Él lo hace. Todo está que usted y yo se lo pidamos a Él. Entonces, los carnales no pueden agradar a Dios. No se puede. Dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si es que mora en nosotros. Santo Dios. Sí, si es, dice el apóstol Pablo, si mora. Porque muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu.
Sí, lo que queremos imitar cuando no es el Espíritu el que está en nosotros. Sí, porque es que el hombre espiritual, el que tiene el Espíritu, se conoce, se ve visible. Y también se ve aquel que quiere hacer las cosas que en la carne. Santo Dios. Entonces, pues el apóstol Pablo especifica bien esto. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que si Cristo está en mí, tenemos que estar limpios. Tenemos que tener obediencia. Tenemos que estar sujetos a Él. Entonces, necesitamos nosotros tomar mano a la palabra del Señor. Echar mano a la Biblia. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne, vamos a regresar ahí, vamos a regresar a otro libro. Los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Hay un pasaje en el libro de Isaías 59, 1 y 2, que ese pasaje siempre a veces lo sacamos. Allí hay un mensaje terrible en ese pasaje de Isaías capítulo 59 del 1 al 12. Ese mensaje está fuerte, pero está un mensaje muy lindo en ese pasaje. Que todavía los primeros versículos dice de que todavía Dios todavía tiene extendida su mano. Todavía está llamando a su pueblo que salga de esa vida. Todavía Dios nos está llamando que nos volvamos a Él. Pero el ser humano dice que ha puesto una división. El pecado pone una división entre el hombre y Dios. Sí, tenemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Ellos tenían una gran comunión con el Señor. Ellos hablaban con el Señor. Pero cuando ellos desobedecieron, cuando comieron del árbol, del fruto, ya el Señor ya no estuvo con ellos. El Señor se apartó de ellos. Así es, cuando la persona se aparta de los caminos del Señor, el Señor se aparta. Amén. El Espíritu de Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya nos lavó, nos limpió, ya nos hizo libres. ¿Y qué queremos ir a hacer allá otra vez? No se puede hacer eso. Entonces, ese pasaje de Isaías 59, de 1 al 2, está bien hermoso, porque dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Él, nosotros los apartamos de su amor, de su gracia, de su santidad, y quedamos desprotegidos. Vimos que estos días el Salmo 91, que estamos bajo la sombra, sobre las alas del Omnipotente, la cobertura del Señor. Entonces, de esa cobertura no nos podemos salir. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Miren lo que dice este pasaje: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníamos. ¿Qué era lo que había antes? Teníamos una vida desordenada, deseos carnales. Pero ahora ya usted y yo ya somos espirituales. Gracias a la misericordia de Dios, que Él nos llamó, nos transformó y nos puso un nombre nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que usted y yo somos. Nación santa, santidad en medio de su pueblo. Eso requiere el Señor. Dice el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, en toda vuestra manera de vivir, sed santo, porque yo soy santo. Él ama la santidad en medio de su pueblo. Detesta el pecado. Eso sí, ama al pecador. Claro que sí, al pecador lo ama. Pero cuando usted viene a Cristo, usted entregó su vida a Él. Lo libertó. Es nueva criatura. Entonces ya usted pertenece a Cristo. Entonces ya no puede regresar. Y los que regresan, eso los va a arrastrar el diablo. Sí, porque tienen el consejo y lo hacen con su propio deseo de hacerlo. La concupiscencia del pecado. Si aquí está el versículo que dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El versículo 16. En el libro de Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas.
Mire, y en el libro de Corintios, hermanos 5:17, este texto también lo sacamos seguido, lo sale. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Sí, porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Usted y yo somos nueva criatura, ¿verdad? Sí, porque ya somos de Cristo. Entonces nosotros tenemos que amarle a Él y detestar el pecado. Está bien claro aquí. Pero en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, del 9 al 10 al 11, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si usted y yo practicamos el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Porque el hombre espiritual no puede pecar. Sí, porque vive en el espíritu. Vimos el texto que el espíritu ha quemado los deseos de la carne. Entonces, el espíritu de Dios quema todo deseo carnal. Entonces, eso es lo que lo hace espiritual. Cuando el espíritu de Dios viene a su vida, usted nunca más va a ser igual. Va a ser diferente. Porque el espíritu de Dios está en mí y está en usted. Hay una diferencia. Cuando camina, usted ya no camina como caminaba antes. Antes nosotros agarramos el zapato y lo tiramos, y cuando la puta quedaba, decía uno, para allá vamos a seguir, diciendo. Y agarramos cuando nos daba la gana, a parar al antro, a la discoteca, y después allá estábamos tirados en la cuneta. Pero eso era antes. Eso era antes, cuando éramos carnales. Hoy no, hoy somos espirituales. Hoy somos diferentes. Esa es la diferencia, ser un hijo de Dios. Claro, cuesta. Que servirle a Dios no es fácil. Servirle puro, honesto y sincero cuesta, pero sí se puede. Sí se puede. Claro que van a haber cositas que siempre van a pasar, pero por eso usted, cuando se levanta, arrodíllese. Señor, perdóname por lo que vi, por lo que no tenía que ver. Señor, perdóname por lo que hice, por lo que no tenía que hacer. Tenemos que vivir de esa manera, pidiéndole al Señor. Entonces el versículo que estamos leyendo es el 8. El 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los nacidos de Dios no podemos pecar. No podemos pecar. No me venga a decir que es un hijo de Dios cuando usted tiene una vida desordenada. Si no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios no pueden pecar. Amén. Sí. No se puede, porque Dios es santo. Cada día usted y yo busquemos la santidad de Dios. Ya vamos a llegar allá a un texto que habla de la santidad. Pero el versículo 9, los quedamos en el versículo, vamos al 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Un requisito tan lindo que necesitamos hablarlo todos los días dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay personas que no se hablan. Hay rencor, hay odio, hay envidia. Todo eso se mueve. Y dice el versículo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que no le guste, usted me tiene que amar. Y yo lo tengo que amar a usted. En que usted sea enojado, en que yo sea enojado, yo lo tengo que amar. Mi responsabilidad es amarle a usted. Sí, porque todos no soy hijo de Dios. Y a veces somos claros, hermano. No, es que a mí no me digan nada porque yo soy así. Y yo, así me criaron. Si es nacido de Dios, tiene que haber una diferencia. El hombre nacido de Dios tiene que tener una diferencia, porque es un hijo de Dios. Porque si no, somos hijos del diablo, dice. El amor, tenemos que practicarlo, porque es lo único que usted y yo nos vamos a llevar al cielo. Porque eso vamos a practicar en el cielo por la eternidad. El amor reinará por los siglos de los siglos. Acuérdese que usted y yo somos mortales, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, porque enseñanza es día. Me gustó el nombre de la mujer de que sale en la Biblia en Jueces 5. Jael. De esa clase de cristianos quiere Dios. O la otra se llamaba, el hombre llamaba Císara. Será malo, de eso no quiere el Señor. ¿Sí? El mismo diablo, ¿eh? Pero la clase de esas mujeres que vimos, la cananea, esa mujer se humilló. Rispa lo que hizo. Viera que yo me fui a repasar el mensaje en la casa con la Biblia. Y ya saqué mis notas también allí. Porque de eso se trata, hermano, de que cuando a usted le den una palabra o un mensaje, usted vaya a la casa y vaya a estudiar si es verdad lo que está ahí. Usted no todo el tiempo diga amén. Y a ver, ni sabe por qué está diciendo amén. Sí, a veces no le decimos amén y sabemos por qué decimos amén. Sí, decimos que lo vayan a llevar ahí al matadero. No, tienen que pensar. Tienen que pensar para decir un amén. Usted tiene que analizar. Sí. Tenemos que estudiar, hermanos. Entonces nos quedamos en el versículo 10 cuando vamos a quedar allí. Versículo 11, vamos a darle lectura. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje que hemos oído. Ese mensaje lo tenemos que practicar. Si hay alguien que a usted le hace caritas feas, déle la vuelta y usted búsquelo. Y si es dama con dama, abrácela y dele un beso. Dígale, te amo en el Señor. Dígale. Y si es varón, usted sígalo y búsquelo. Te amo en el Señor. Dígale. Sí, porque si no hacemos eso, se imagina de que cristianos odiosos, Santo Dios, rencorosos y aún cristianos bipolares dentro de la iglesia. Hoy están contentos y mañana bien bravos ahí con uno. Y a veces uno dice, pues ni estas personas, si no, ayer estaba bien contento conmigo y está enojado. habla. Sí, es bien feo ese modo, hermano, ese modo. Feo, es modo a mí. La verdad, es feo. Que a veces ha estado compartiendo uno y al siguiente día no lo pasan así. Santo Dios. Ni siquiera le saludan. Sí, bipolares. Hay cristianos así dentro de la iglesia. Yo le digo porque yo los conozco. Santo Dios. Yo me he relacionado con esa clase de personas. Pero yo siempre he sido una persona que no me gusta buscar a esas personas. Me gusta darle la mano, me gusta verles la cara. Y siempre tengo una sonrisa para ellos. Yo sé que se llevan quizás un mensaje, ¿verdad? Cuando aquella persona está enojada y usted va y le sonríe a la persona. Sonríale a esa persona. Si usted no tiene amor, si esa persona no tiene amor, enséñale a amar. La Biblia dice soportados unos a otros. O sea, no lo mate, sino que enséñele. Si le enseñamos, él va a ser igual que usted. Pero no malo, ¿verdad? Sino para lo bueno. Yo le decía la vez pasada a Dancito, ¿verdad? Porque canta el canto que dice, si tu corazón fuera como el mío. Y le digo, no, ya no te va la mano, Dancito. Le digo, no, le digo. Y estábamos, fue una risa que nos hicimos, pasó, soy poco para eso, pero él sí le hice ese comentario a él. Entonces le digo yo, pero ese canto creo que debía de tener una estrofa diferente ahí, le digo, porque ¿qué tal si mi corazón está negro? Le digo, ¿cómo quiere que sea como el suyo? Le digo, ¿sí? Sí, entonces nos reímos por eso, pero es algo saludable, pues no es algo malo, ¿verdad? Es algo que fueron para reír, no fue como ofensa, no fue algo que me salió ahí de repente y nos pusimos a reír, pero yo veía que se gozó con lo que le dije. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros cambiemos ya. ¿Sí? Porque, hermanos, si no cambiamos, vamos a hacer lo mismo y lo mismo, nos va a pasar como el pueblo de Israel. Sí. Tanto mensaje que nosotros oímos, a veces las palabras nos dan y a veces nosotros no cambiamos. Santo Dios. Tiene que haber un cambio en nosotros. Mire, cuando yo soy de esta característica, cuando a mí
a mí no me gusta algo, yo no me enojo. Yo lo que hago, me voy, llego a mi casa y me tiro de rodillas. Si es posible me levanto 2 horas o 3 horas de ella. Pero yo voy a hablar con él, con el que puede solucionar las cosas. Aleluya. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Amén. Porque cuando usted se presenta a él, seguro estoy que él le va a contestar. Pero si usted se va del hermano al vecino, no, hombre, su problema no lo va a solucionar nunca. Todo el tiempo va a ser el mismo y todo el tiempo va a pasar machucando. Cada problema tiene que tener una enseñanza en su vida. Que el mismo problema no lo lleve a lo mismo. Entonces, si el mismo problema lo está llevando a lo mismo, usted no ha aprendido nada. Sí, no ha aprendido nada. Porque el problema, usted tiene que cortarlo desde abajo, sacarlo de raíz. Porque no, el problema siempre va a echar raíz, va a echar rama. Entonces, que córtelo de un solo. Hay otro versículo aquí, hermanos, que vamos a ver en Romanos 10:14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, está hablando de que tenemos que dar el mensaje, ¿verdad? Si nosotros no lo damos, ellos no conocen de Dios. Pero hay un texto donde me quiero enfocar más. En el libro de Hechos 2:38, donde dice: y Pedro les dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Este texto creo que lo puse un poquito, pero vamos a ir a 1 Juan 1:8. Aquí está el mensaje. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y muchas veces nosotros podemos decir: es que yo así como yo me conduzco, yo estoy bien. A mí nadie me puede decir nada. Y nosotros crecemos en ese sistema, ¿verdad? Y cuando venimos a ver, nosotros estamos bien cruzados, estamos torcidos. Entonces, el otro versículo que está aquí a la par es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, es necesario que usted y yo vengamos a Él cuanto lo más rápido pueda ser cuando usted y yo cometemos un error. Es mejor pasar vergüenza aquí 2-5 minutos que pasemos la eternidad allá en el infierno. Así es. Porque aquí tenemos la oportunidad. A veces el pastor dice: aquí grite, aquí llore, aquí haga lo que usted quiera hacer. Pero aquí no gritamos ni nada. Levante las manos, hermano, cante, ore, nada. Entonces, estamos en la casa del Rey. Estamos en la casa de Dios. Si estamos en la casa de Dios, hermano, usted hay libertad. Donde hay libertad, hermano, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, nosotros tenemos libertad. Usted y yo no somos esclavos al pecado. ¿Sí? Porque antes estábamos esclavizados al pecado. Sí, estaba ahí con ese pecado, pero ya no. Hoy ya somos libres. Hoy usted se levanta en la mañana a comerse su lechita tranquilo, su pancito. Ya usted es libre. Antes no, usted ni un café se podía tomar el fin de semana. Santo Dios. Sí, porque bien emborrachado el día viernes para amanecer domingo, ¿no? Hoy ya no, hoy nosotros mira, una mesita limpia, todo bien ordenadito, lo tomamos un cafecito contento y salimos al trabajo. Porque hay una diferencia ya. Hasta la manera de vestirse, de conducirse cambia. Y no es que seamos locos, sino que esa locura es buena para nosotros. La gente me dice a mí: ustedes, así me dicen, ya me ven viejo, ¿verdad? Y me dicen: bueno, y usted, señor, me dice que no pasa en la casa, solo en la iglesia pasa. Y les digo yo: no, es que lo que Dios ha hecho por mí no lo ha hecho nadie. Sí, es que yo estoy enamorado de Dios. ¿Y cómo lo ve usted? Pues me dice: ¿cómo se enamoró de Él? Y ahí me dieron una oportunidad para sembrar la semillita. Ahí van a llegar al culto, porque ya no les di agua ya de ese día. Y ahí los tengo y ya van entrando en razón. Pero a veces hay una pequeñita puerta para hablarle de Cristo a las personas. Entonces, y esa pequeñita puerta que le abren, no la deje pasar.
porque allí se va a ganar esa persona. Así es. Antes, hermanos, el evangelismo era evangelismo así personal, ¿verdad? Todos evangelizaban así, iban evangelizando al que iban encontrando. Y funciona. Cuando usted salga a las calles, a la marca, todo, si que se encuentre usted el mensaje de la palabra de Dios, y va a ver que algo va a hacer el Señor, no yo, sino que la palabra de Dios va a hacer algo en estas personas. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros contemos las maravillas del Señor. La Biblia dice en Juan 1:12 y 13, San Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Dice que los que lo negaron, ¿verdad? Entonces por eso nosotros entramos al plan de la salvación. Y Él dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado poder, potestad de ser llamados sus hijos. Eso es lo que ustedes son. Somos sus hijos. Y el Rey viene por nosotros. Viene por nosotros. Yo no sé si usted se motiva cuando escucha que el Rey viene por nosotros. Si ahí se va a terminar todo, hombre. Ahí no va a haber ya tristeza ni dolor, nada. Ya no va a preocupar por pagar el carro. Santo Dios. Sí, a veces cuando llega ese bill, va peor si son unos 2 o 3, está duro, está peludo, dice el pastor. Sí, entonces, para mí es que Cristo viniera mejor por nosotros. Así se acaba todo, nos vamos para el cielo. Sí, allí se acabó todo. Y no esperamos nosotros lo esperamos, pues. Sí, nosotros queremos estar con Él. ¿O no quiere estar con Él todavía? Sí, eso va a ser lindo, hermano. Sí, mire qué hermoso va a ser eso cuando estemos allá en el cielo. Algo que nunca hemos visto, ¿va? Te imaginas, piensas, pero no te da la mente cómo va a ser allá. Pero allá va a ser hermoso. Sí, ya no va a haber luz de esta, sino que la gloria del Señor dice que los iluminará por siempre, por la eternidad. Y vamos a estar diciendo: santo, 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 por siempre. Ya no va a necesitar, ya no va a oír aquello cuando le tocan la puerta. ¿Por qué no me han dado cheque de la renta? Porque así es en la gente donde nosotros vivimos. Cuando a veces me ha atrasado 1 día, 2 días, ya están allí tocando. Y yo le digo a mi esposa: ¿por qué no lo llevaste al buzón? Porque siempre tienen un buzón ahí. Dice: se me olvidó. Entonces ya llega, al siguiente día ya llega, si pasa 2 días le ponen $200. Miren qué ingratos son estos. Entonces hermano, cuando Cristo nos levante a nosotros, vamos a estar allá tranquilos, por siempre, por la eternidad. Así que vale la pena que usted y yo nos esforcemos al servicio de Dios. Este no es trabajo en vano, hermano. Esto tenemos recompensa en aquel día. He aquí, dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, ese galardón no lo descuide. Yo vengo pronto, dice. Vendrá, puede venir hoy, mañana, o pueden pasar generaciones y generaciones y Él no viene. Así es. Pero Él ha prometido que vendrá, y vendrá en un abrir y cerrar de ojos. En ese, imagínense, un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá por nosotros. Así que ande como le digo, en pinganilla. ¿Sabe cómo es caminar en pinganilla? Con las puntitas de los pies así, con cuidado. Porque el Maestro viene por nosotros. Sí, y si usted no lo está esperando, si usted está descuidado espiritualmente, Él va a venir y no se va a dar ni cuenta que Él vino. Cuando venga a ver, solo va a ver que aquel desastre, ya nosotros no vamos a estar aquí. Y por eso le dije que anda en pinganilla, así de puntita. Yo recuerdo cuando íbamos a cazar a las montañas, no teníamos que hacer tanta bulla para que no se oyeran los animalitos que íbamos a ir a cazar. Entonces, con cuidadito. Entonces, así debemos de andar nosotros, en obediencia y en santidad. Así que miren, estos textos son bien básicos, son bien prácticos, pero es la palabra de Dios. Amén. Sí, es la Biblia.
¿Quiere ir profecía? Ahí está la profecía. Que el que no ama no es de Dios, sino que es del diablo. Es una profecía. ¿Sí? Es la profecía de Dios. Gloria a ¿Sí? Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cada día ser mejores en el Señor. Amén. Vamos a ir terminando en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Dice el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea que no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne, hermano, esta chuleta, si usted no la sujeta, lo va a llevar a cometer muchas cosas fuera lo va a sacar de la santidad de Dios. Porque la carne todo quiere. Sí, tiene un chuletón en la parrilla ahí, ese chuletón de carne se ve sabroso, ¿verdad? Imagínense, lo desea uno comérselo. Pero aquí estamos hablando de espiritual, que debemos de sujetar con el espíritu la carne, porque el espíritu quema lo carnal. Entonces dice el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto es lo que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que usted sabe que son adulterio, fornicación, tantas cosas, son 18 y 9 del espíritu. Entonces usted ya sabe las obras de la carne y sabe lo que es del espíritu: paciencia, paz, mansedumbre. Eso debemos de practicar nosotros, lo del espíritu, porque eso es lo que nos va a dar vida a nosotros. Eso es lo que nos va a mantener vigorosos en el camino del Señor. Eso es lo que nos va a llevar a la eternidad en Cristo. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Así que gócese siempre que venga a la casa del Señor. Busque el rostro del Señor. Ya no duerma, sino que busque a Dios. Esforcémonos un poquito más. Que cada día usted y yo seamos mejores, que caminemos la extra milla. Esa extra milla cuesta caminarla, pero esa recompensa que tenemos es grande. Vale la pena que usted y yo nos esforcemos. Así que usted camine en obediencia, en santidad. Si usted mantiene allí, si Cristo viniera hoy, lo vemos allá en la gran fiesta que va a haber en el cielo. ¿O no lo quiere ir para el cielo? Quiero ir. Tantos problemas que muchas veces hay. Entonces ya estoy cansado de eso. Y problemas todos tenemos. Todos tenemos. Por eso es que yo le digo: Señor, no te tardes con tu promesa. Porque el apóstol Pablo dijo: para mí sería muchísimo mejor estar con Cristo que estar aquí. Es mejor estar con Cristo que estar pasando aquí tantas cosas. Entonces, hermano, Dios es bueno. Dios ha sido bueno conmigo y con usted. Hónrelo, honrémoslo, y va a ver que vamos a ser victoriosos en el camino del Señor. Oramos, hermano, en este momento. Póngase de pie. Si usted quiere reconciliarse, venga al altar, no le dé vergüenza. Y si no, oramos, Señor. Amado y buen Dios que estás en el cielo en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, por el consejo que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día, oh Dios eterno, seamos mejores, oh Dios. Ayúdanos a permanecer, Señor, siempre en obediencia, en santidad, Señor. Ayúdanos, oh Dios eterno, a caminar como tu palabra dice, Señor. Que permanezcamos, Señor, en obediencia, en santidad, Señor. A permanecer, Señor, esperándote, Señor. Que cuando esa trompeta suene, Señor, queremos estar contigo, Señor, por siempre, por la eternidad. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos reunidos acá, Señor. Te pedimos, oh Dios eterno, si hay una necesidad, Señor, si hay una enfermedad, pon tu mano poderosa, Señor. Y los que han pasado, Señor, al altar, Señor, en esta hora te los pongo en tus manos, oh Dios eterno. Rompa cadenas, ataduras, yugos, Señor. Si han de reconciliarse, Señor, Dios mío, en esta hora los ponemos en tus manos y escribe nuevamente, Señor, su nombre en el libro de la vida, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por todo lo que se ha hecho en esta hora, Señor, por la alabanza, por la palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor, es para ti, Señor.
Todo es a tu nombre, Señor. A ti sea dada la gloria por siempre, Señor. A ti, Señor, lo rendimos delante de tu presencia, Señor. No te tardes, Señor, con tu promesa. Ven pronto, te esperamos, Señor. Te esperamos. Ven, Señor, por nosotros, oh Dios eterno. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Jesús, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por el precio que pagaste en la cruz del Calvario, Señor, por esa sangre que derramaste en la cruz, Señor, porque por medio de ese sacrificio tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias te damos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.